Estamos con el investigador en narcotráfico y minería ilegal, Jaime Antesana. Es una autoridad ya en el país sobre estos temas. Y ahora estamos en Face to Face con Rolando. Jaime, buenas noches y un gusto de tenerte acá. La pregunta, ¿qué relación existe entre la minería ilegal y el narcotráfico con el Congreso y el Ejecutivo? Buenas noches, Rolando. También un saludo a todos los que ven este programa. Es el, el- el narcotráfico y la minería ilegal son dos economías criminales que no son lo mismo, ¿no? Pero que en su desarrollo han tenido conexiones entre sí, ¿no? Un hito muy importante fue el 2009-10, ¿no? En el que muchos narcotraficantes de Puno, de Madre de Dios, de Huánuco, ¿no? Sobre todo esas tres regiones, pasaron a lavar su dinero procedente de la pasta o de la cocaína en la minería ilegal. Entonces se produjo una alianza ahí, mientras que el narcotráfico en el 2011 tiene una mini bancada multipartidaria en esas elecciones del 2011. La minería ilegal ingresaba a la política en los gobiernos subnacionales, es decir, municipios provinciales y gobiernos regionales, ¿no? Ya se hablaron de los primeros presidentes o gobernadores regionales vinculados a la minería ilegal del oro, ¿no? También de alcaldes provinciales, Madre de Dios en Puno, también en Apurímac, Amazonas. pero más, Amazonas va a ser después, ¿no? Porque recuerda que la minería ilegal, a diferencia del narcotráfico que tiene una larga historia en el Perú, ¿no? Va a tener recién su primera etapa ahí. Por eso digo, en ese periodo al 2011, mientras el narcotráfico lograba una mini bancada de alrededor de 8 narcocongresistas, ¿no? En Fuerza 2011, en el Partido Nacionalista, en Solidaridad Nacional, en APP, la minería ilegal empezaba su ascenso a la política, pero en los gobiernos subnacionales. Esto va a cambiar hacia el 2016, en esas elecciones generales, pero también hay elecciones, recuerdan, municipales y regionales, Así ¿no? es. Y lo que vamos a tener es que en ese periodo del 2016 al 2020, hasta digamos, el día del, de la disolución del Congreso Fujimorista, ¿no? De 73 congresistas, aunque se redujo, ¿no?, el número, pero continuó siendo la mayoría. En ese Congreso Fujimorista, o de absoluta presencia Fujimorista, hubo una narcobancada, ¿no? Ahí sí no eran de 8, sino casi se triplicaron, llegaron a 21 narcocongresistas. Yo presenté una data, ¿no?, nacional de esto, de cómo el narcotráfico convirtió desde el 2011 a Fuerza 2011 y después a Fuerza Popular en el principal narcopartido, ¿no?, en la representación más importante del narcotráfico. Por supuesto que APP también lo era, pero esta era la más importante, ¿no? Va a tener entonces una bancada, una narcobancada de 21 narcocongresistas, de los cuales 14 eran de Fuerza Popular, ¿no? Y 10 de estos 14 llegaron a ser patrones regionales del narcotráfico, ¿ya? Y obviamente también los grandes patrones y firmas del narcotráfico financiaron esa campaña. También el empresariado, que ya sabemos, con sus 17,3 millones de dólares
entregando la plata en maletas, desde sus bóvedas, entregaron a la campaña, ¿no? Eso ya desde 2011, ¿no? Y estoy seguro que también esta vez también lo ha hecho, pues la confié, ¿no? La minería ilegal iba por el otro carril, lograba por primera vez una mini bancada multipartidaria. ¿Y quién era el partido que mejor representó esto en aquel entonces? Ya fue APP. Ahí pudimos ver como un partido, un narcopartido, APP para mí es el segundo narcopartido del Perú, logra incorporar a la minería ilegal dentro de su estructura, ¿no? Porque estos son franquicias, no son partidos, ¿no? Son organizaciones criminales que simplemente incorporan. ¿Por qué? Porque APP va a apuntar al control de la minería ilegal de La Libertad, ¿no? La de Patá sobre todo, ¿no? Y la del norte en general. Recuerda la gran pelea en Tambo Grande, en Piura, ¿no? La expansión de la minería ilegal ya a zonas como Condorcanqui, en Amazonas, ¿no? O a San Ignacio en Cajamarca, etc. Entonces, mira cómo van avanzando, mientras que en este periodo el narcotráfico, ¿no? Fue representado de manera protuberante, de manera descollante por el fujimorismo. Sin embargo, ya la minería ilegal ya tenía representación política. O sea, a medida que iba creciendo como economía criminal, ¿no? Iba a expresarse en la política. El narcotráfico era mucho mayor porque evidentemente tenía mayor peso que la minería ilegal. Y llegamos al 2021. Ya el 2021 ya no podemos hablar de una mini bancada de la minería ilegal, sino ya hablamos de una bancada multipartidaria. Prácticamente en todos los partidos está la minería ilegal. Y el narcotráfico está en Fuerza Popular, que también tiene representación de la minería ilegal, APP, ¿no? Perú Libre va a tener financiamiento también. O sea, la minería ilegal financia transversalmente a todos los partidos, como cualquier economía criminal. No se hacen problemas, porque estas economías, narcotráfico, minería ilegal y la propia corrupción, no tienen pues ideología, no tienen una visión de país, ¿no? Lo que le interesa son los negocios, y por lo tanto vamos a llegar ya por el crecimiento que tiene vamos a entrar en el periodo del 2021, en medio de la pandemia del 2020-21, vamos a entrar al boom de las economías criminales más importantes. ¿Cuáles son estas? Narcotráfico, que va a pasar de 62.500 hectáreas de coca el 2011 a 95.000 hectáreas en este periodo, ¿no? La minería ilegal, que hasta el año pasado, ¿no? Más o menos según las cifras oficiales o de los organismos que mensuraron esto, o sea, midieron el valor que movía, era de 3.900 millones de dólares. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué digo auge? ¿Por qué? Porque el narcotráfico va a pasar a 95.000 hectáreas y según la UIF a mover alrededor de 4.700 millones de dólares. La minería ilegal, ¿no? Va a pasar de 3.900 millones de dólares a 8.000 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ¿no? Y según la UIF, en julio del año pasado, 2024, va a llegar a mover más de 10.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, el engrosamiento de la economía del oro ilegal va a expresarse en la política. Jaime, hacemos un alto para hacer una segunda pregunta.